¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Aquí estamos para nuestro compromiso habitual a esta hora hasta las 9 de la mañana por todas las plataformas de 14 TV, en el 14 en todos los cables a nivel nacional. Buen día, don Leandro. Buenos días, don Nelson Encarnación. Propongan el aire, por favor. Y hoy es miércoles. Hoy es el día. ¿Sí? Sí. Hoy es el día de mayor audiencia, de mayor lectura para... Se dice audiencia también. Sí, claro. Bueno, ya los medios son Ya son multimedios. claro, multimedios. Es la época de la convergencia de medios. Sí, sí. Claro. Son tridimensionales. Así es. Eso era antes. Radio era radio. Nada más. Radio, televisión. Televisión, una esquina. Periódico apenas, como llegaba 3 meses un día a un pueblo que después que pasaba la fecha. Ahora no. Eran como el mar. Sí. mar Ahora es- tú lo recibes. El mar es tridimensional. Sí, Ancho, largo y profundo. sí. Entonces así son los medios de hoy. Sí. Y mira que justamente ese, Lean el Caribe en el día de hoy. sí, ese medio fue el primero Digo, que léanlo siempre, pero hoy. fue el primero que entró en la época de la convergencia aquí en el país. El primer multimedia. Claro. Conjugó la televisión, la radio Así es. y el periódico. Y después la internet. Ya no son tridimensionales, ya son como. General, Sí, ya un solo ya, golpe ya. porque impreso, lectura, visión, audición. Y hasta lenguaje de ¿Cómo se señas. llama Sí, el lenguaje gestual, Sí. lenguaje de señas. Y las otras imágenes que no son esas 3 tradicionales, también que se pueden percibir. Sí, Sí, el mundo es una cápsula. claro. Qué bueno, ¿eh? Así es un punto de avance para el desarrollo de la comunicación Y qué bueno he podido haber vivido todas esas etapas. y las que vienen serán más grandes. Por eso hoy los mensajes, los discursos llegan de manera, hay que ser muy fino, hay que estructurarlo, hay que trabajarlo correctamente, porque eso llega a 1000 inmediatamente. Sí, antes. Hay que pensar lo que era la difusión noticiosa. Sí. Pero no digamos que en el siglo XVIII, ¿no? El otro No, día. el otro día, tú esperabas a las 12 para escuchar los titulares de los noticiarios. Los noticiarios a las 12, Sí. 6 de la mañana, 12 del mediodía y 5 de la tarde, 6 de la tarde. Oye, los titulares, para tú escuchar a ver qué Los pasó, ya no. titulares. Ya pasa a las 3 de la mañana y ya a las 4 ya tú tienes todos los detalles de eso. Y además, los periódicos, todo lo que ocurría en el día de hoy, no importa la hora, incluso en la mañana, rueda de prensa en la mañana, eventos en la mañana, Salía al otro día. a en el esperar al periódico. otro día. Sí, Ya no, eso cambió. es ahí mismo, la rueda de prensa. Leandro está diciendo tal cosa ahí mismo, sí, Sí, por en todas las vivo. plataformas, en vivo. En vivo. Y no solamente eso, la grandeza de tener el mundo en nuestras manos, en una pequeña pantalla. Lo que pasa en cualquier país del mundo, tú lo tienes al instante. En un dispositivo ahí. Primero que los propios ciudadanos de ese país. Sí, una cosa impresionante el cambio. Bueno, todas las etapas tienen su particularidad y todas han aportado para el crecimiento de la humanidad. Todas. Desde que ahora que hay un relajo que dice que el celular mató la televisión, mató No, la nada de radio, mató la qué sé yo cuánto, para terminar que también mató los matrimonios. Pues todo eso es, No. eso es No, chercha. son posibilidades más amplias en todo el Claro. sentido de la palabra. Todo sigue vigente. Todo igual. Que mató el libro. Incluso, el libro. claro, falso también. Oye, libro. Falso. Solamente que los medios más, los que le llamamos los medios sociales, a través que la gente utiliza en el teléfono, todo el volumen de información que ya algunos teóricos llaman infosicación, es decir, hay una exageración. Sí, hay, Pasa por un filtro
pasa por un filtro de la credibilidad que tú tienes que esperar un medio convencional para confirmar que eso es cierto. Sí, porque es que la inmediatez, el afán de estar primero, Sí. el afán de buscar me gusta, los likes, lo que llaman like, el afán de visibilización individual, Sobre todo te eso. lleva a mucha gente a cometer cualquier cantidad de tropelías informativas. Sí. Tira cualquier cosa sin ninguna verificación. Sobre todo porque hay gente que se dedica a construir imaginación, a construir fenómenos por intereses muy particulares, una con el ánimo de crear expectativas falsas, otra con promover intereses muy particulares y otra con la intención de dañar también, que hay mucho Sí, en los medios de hay comunicación. un conjunto. Claro. Ahí convergen muchísimas situaciones anímicas, Sí. emocionales. Yo Y hay tantos incautos en el mundo Bueno, que la gente se lleva de manera que pero, a simple vista tú la ves y dices, pero eso es un disparate. pero tú sabes que para eso siempre hay fértil, Sí. el terreno fértil, porque hay gente que va a decir de entrada, eso no es verdad. Claro, de una vez, lo va a descartar. Pero una cantidad impresionante de gente, es verdad. Sí. ¿Y dónde tú lo viste eso? No, eso lo Lo dijeron en la red. Yo lo vi en las redes sociales, que lo dijo un fulano de tal, y tenía qué sé yo cuántas interacciones. Sí. ¿Y eso es verdad? Sí, lo dijeron. Pero, y hoy hay medios incluso especializados en hacer disparate Sí. y tienen seguidores. Y tienen seguidores. Pero, una barbaridad. ¿Y cómo es que el mundo ha cambiado? Hay de Ha ido- todo. ¿Cómo es la evolución? Es un ecosistema, donde hay de todo. Así se llama, un ecosistema. Hay de todo ahí. Sí. Como en la viña del Señor. Sí, pero Hay más que la viña del Señor. sí, porque Hay más. uno se explica, que ve cosas, gente que se dedica a decir cosas que no tienen ni la más mínima idea de que eso pueda ser cierto o que pueda tener algún impacto positivo en sí. Y tienen público. Pero mira, un poquito menos chercha. Lo que estamos informando no es chercha, es una introducción para... Sí. Una introducción Oye, de relajar. estamos en un momento donde hay inmensa cantidad de informaciones, de cosas y de disparates sobre el caso, por ejemplo, haitiano, que tú te quedas estupefacto, Sí, entonces... porque eso produce una desinformación también, Claro. grave, que puede desencadenar un problema Pero serio para el país. Pero la desinformación juega un papel. Claro. Por ejemplo, donde hay conflictos, la desinformación es una herramienta importante para una de las partes. Totalmente. Eso está comprobado. Pero mira, ¿por qué quiero referir lo que ocurrió el día de ayer con la Policía Nacional? La policía, hace unos días, publica una imagen de un individuo que lo están buscando porque supuestamente participó en la muerte de 2 vigilantes en una tienda en Villamella. Villamella. Ok. Cuando uno está acostumbrado a que las sociedades más o menos organizadas, cuando la autoridad informa sobre la búsqueda de un individuo, es porque esa autoridad tiene todos los elementos Sí, claro. que le confirman que ese individuo Está relacionado. es altamente sospechoso de haber participado en el hecho que se le imputa. Altamente, no que tenemos indicios, no, que altamente. Porque ¿qué ocurre? Si usted pone en los medios de comunicación una imagen de un individuo que lo están buscando y que además le ponen siempre el apellido, que es peligroso y anda armado, probablemente alguien lo ve por ahí, que no es policía, y no lo debe hacer, pero dice, bueno, pero mira, esta fue la persona que pusieron que la policía lo anda buscando, que participó en la muerte de 2 individuos. ¿Y cuál es la reacción natural de esa persona? Primero, tratar de resguardarse de ese tipo. Claro. Si hace algún movimiento,
cree que su vida está en peligro y le puede ir encima y provocar una desgracia. Y en el caso menos grave es que llame a la policía y dé la información, qué es lo que debe hacer. Sí. Y dé la información de que, bueno, esa persona la están buscando, yo vi una persona que parece que es esa. Y la policía va y entonces comprueba si es esa o no. Pero puede ser una de las tres, la más grave, que para defenderse de una persona peligrosa, que la policía ha dicho que es peligrosa, ¿Y qué anda armado? que anda armado, dice, y tú le das un tiro, le das un palo. Y tú has agredido a una persona inocente porque ocurre que el individuo, cuando vio que lo andaban buscando, él dijo, no, yo no. Cogió para la policía, se presentó, ¿y qué hizo la policía ayer? Lo dejó en libertad. Porque no era la persona que la policía busca. Entonces, si no tiene todos los elementos que le comprueben, que le confirmen a la policía que esa persona participó en el hecho que se está señalando, la policía no debe publicar imágenes de esa persona. Porque le está haciendo un daño a un individuo que resultó ser inocente del caso para que lo estaban buscando. Bueno. ¿Por qué la policía no pone en funcionamiento sus mecanismos de investigación y de persecución silenciosa que deben ser más efectivos que la bulla y localiza al individuo, lo arresta y lleva y lo depura, y cuando se comprueba que no tiene ninguna vinculación con el hecho, como fue el caso, lo deja en libertad? Mira, eso es más grave, porque hemos visto en otras ocasiones en las que se han utilizado a reconocidos delincuentes para tapar a los verdaderos hacedores de un hecho muy puntual. La policía suele mucho utilizar el término, utilizar el mecanismo de tapar el escándalo. Sí. Y definitivamente ese fue un escándalo importante. Pero utilizar a una persona que no tiene vínculo con eso es doblemente abusivo. Claro. No solamente ya están muertos los que están ahí, sino que tú estás matando en vida a un individuo y exponiéndolo a un peligro. Exponiéndolo. Sí. Pero peor aún, el jefe de la investigación no es la policía. La policía es un auxiliar del Ministerio Público. Aquí se han invertido los papeles. Que es quien debe decir, comenzar a dirigir la información. Y se hace. Pero yo no sé por qué la policía salió a publicar eso sin que el Ministerio Público haya identificado a esa persona. Porque el Ministerio Público no la acusa de no tener todas las pruebas en la mano. Pero oye una cosa, lo que está pasando, que es muy grave lo que está pasando. Y hay culpables de lo que yo voy a decir. Probablemente cuando el Ministerio Público, si el Ministerio Público como jefe de la investigación da la información de que están buscando al individuo, la gente de inmediato hace lo que se llama asociación de ideas. Y dice, bueno, pero con este afán mediático que tiene el Ministerio Público, eso es mentira. El afán mediático, y es un asunto que yo he venido señalando hace tiempo, de la justicia tuitera, en el Ministerio Público, que he visto que ha bajado un poco esa figuración redes socialera. No sabe el daño que le crea a la credibilidad del Ministerio Público. Ese torrente de figuración mediática. Porque le quita la seriedad a la información que da el Ministerio Público. ¿El medio? El medio no, el afán. El medio no, porque el medio es un medio. De un medio. Eso es muy grave. No vamos a llegar allá a la teoría de McLuhan, donde el medio ese mensaje es muy diferente. Yo no creo que el hecho porque lo digan por Twitter o por allá le quite credibilidad al Ministerio Público. Bueno, y te voy a decir una cosa. Y a ti que te gusta mucho juzgar en los entresijos y en lo que subyace. Sí, claro, debe ser lo más importante. Averíguate cómo anda la credibilidad del Ministerio Público en eso de información. No, lo que pasa es que eso se presta para, como lo mismo que yo decía ahorita. Las redes tienen un gran problema,
que es que tú tienes que confirmar la información, porque hay gente que se dedica a torpedear eso, a difundir cualquier cosa con 3 objetivos, te lo expliqué claramente. A veces con el objetivo de mirar, enfocar la mirada para otro lado que no es la real, Sí. a veces para mostrar intereses muy particulares y a veces para dañar. ¿Sí? Tú puedes hacer las 3 cosas. Desviar la atención. Desviar la atención. Sí, la policía está impuesta a hacer eso, lamentablemente, dolorosamente. Porque a lo mejor hay alguien muy cercano que no quieren involucrar, pero quieren salir de eso. Pero coger una gente que no es un delincuente es peor. Pero por suerte el tipo fue y se presentó. Claro. Buscó la vía de Pero cómo- así están matado personas. Claro. Porque muchísimas- la policía dice una vez, no, es un delincuente, anda armado. anda y lo han armado, matado 2 y veces. es peligroso y todos lo matan. Y lo matan. Sobre todo para tapar cosas. Y ya como se creó el ambiente de que el individuo participó en un es doble una homicidio, muerte cruel. 2 homicidios, Sí. y además es peligroso y anda armado, la gente va a decir, bueno, Había muerto. resuelvan eso. Claro. Hay una premeditación. Eso no está bien, eso no está No. bien. La policía Lo primero debe, es la práctica. debe enterrar esa mala costumbre de estar difundiendo imputaciones de gente cuya participación en un hecho no está comprobada. Mira, antes, yo recuerdo cuando yo cubría la policía, que fue mi primer bautizo de ceniza. Eso casi ahorita. Era por ahorita. Sí. Bueno, teníamos todos los días una rueda de presentación de delincuentes. Se presentaban los delincuentes y uno le preguntaba, uno haciendo el papel de investigador, preguntándole, ¿y cómo fue que usted participó en esto? Una violación flagrante de la presunción de inocencia de un individuo. Sí. Bueno, creo que fue cuando llegó Leonel Fernández por primera vez a la presidencia de la República, que prohibió que la policía presentara imputados o investigados por hechos que no estuvieran comprobados. E incluso cuando estuvieran comprobados. Y se erradicó la práctica de hacer esas ruedas de presentación de delincuentes o presuntos delincuentes en la Policía Nacional. Ustedes no ven ya. Presentamos aquí a fulano que lo detuvimos porque es un ladrón. Eso no existe. En otros lugares, en otros países, incluso está prohibido publicar el nombre de la persona investigada. Claro. Lo que le ponen a los sumos le ponen Leandro C. Porque es una fase secreta, se supone. Pero además, que está investigado. Usted presume, la autoridad presume que el individuo participó en un hecho, pero no está comprobado. Claro. Entonces, si usted lo presenta, como ocurría antes, Ya te lo está condenando. ¿Usted lo está condenando? Sí. Una condena previa. Así no Condena puede previa, ser. es un abuso Bueno. a la Pero presunción de inocencia y de de un eso hemos individuo. avanzado muchísimo en el país. Años luz. Pues claro, lo que pasaba antes, ahorita cuando yo era un muchacho, eso es una cosa aberrante. Claro, claro. Aberrante. Y todavía hay gente que cree en ese mundo. Todavía hay gente que no ha salido de esa No, hay cápsula. gente que cree en el tránquelo. Sí. Tránquelo y después averiguamos. Sí. No, averiguamos primero y después lo trancamos. Sobre todo la cultura policial, que no asume que estamos en un estado de derecho, sino que estamos en un estado policial. Yo asumo. Sí. Sí, que un policía tiene más derecho que los otros. No que prevalezca el derecho, sino que prevalezca mi razón, mi fuerza. ¿Qué? Usted es un civil. Oh, Es lo que le dicen a uno. todavía muchos preguntan, ¿vas acá usted es policía? Yo siempre le digo, ven acá. ¿Y eso me da más derecho o menos derecho? Usted es un civil. Yo digo, usted también es civil, al policía. No, yo soy policía, exactamente. Por Civil. eso que eres civil. Por eso que usted es civil, usted no es militar. Usted es un civil armado, que es lo que dice Ay, la ley de la Policía Nacional y la Constitución de la República. Vamos a la pausa y venimos de inmediato. Bien, seguimos en geopolítica. En el día de ayer se produjo una declaración del inefable. ¿Cómo va a ser? Búscame un poquito de cloro cuando yo menciono ese nombre. El inefable secretario general. Bueno, no lo voy a mencionar. Fue la Secretaría General de la OEA. Para que no me vaya a, a dar un mal de estómago. No fue el individuo, fue la Secretaría General. De la Organización de los Estados Americanos. Sí, proponiendo un diálogo entre las autoridades dominicanas y las autoridades haitianas, ahí hay que ponerle comillas, para el manejo de esta cuestión del diferendo que tenemos
por las aguas del río. Bueno, por primera vez tienen ellos una posición equilibrada. ¿Quién? O la OEA siempre se ha dedicado a las peores causas del mundo. Por lo menos está pidiendo el diálogo. Pero está poniendo, sí, cree que que debe haber una vía de entendimiento mediante Claro. el diálogo, reconociendo ambas partes los derechos que tienen sobre el bendito río este. Sí. A veces uno pregunta, pero ¿por qué ese río nació en un lugar tan complicado? Y no nació de aquel lado más allá o O enteramente. de este lado completo. Sí. ¿Por qué tiene que ser una ¿Por qué frontera? tenía que ser? Bueno, porque los ríos son elementos fundamentales. Hay muchos países en el mundo que su frontera Es un río. es un río. Sí. Claro, Pues está todo definido. claro. Así se evitamos el problema. Nuestra frontera es el río. De allá para acá eres tú, Bueno. de aquí para allá soy yo. La frontera Uruguay-Argentina, Sí, el río de la Plata, claro. que es un río tan grande, tan ancho, que, ¿cómo se llama? Magallanes lo confundió con el océano. Se dio cuenta que era un río Ya. cuando tomó agua y Pero es dulce. era agua dulce. Entonces, ahí no va a haber un problema nunca, porque el río No. es tan grande que tiene agua suficiente para darle al continente. Pero este caño, porque esto del río Esto es un cañito. es un cañito, Sí, es una regola. Nosotros en el campo decimos una rigola. sí. Es una regola ahí que a veces tiene agua. Pero bien, lamentablemente esa es la ubicación geográfica del De una parte de la frontera. Villa, no podemos hacer nada. No, no. Entonces la OEA propone ese tipo de entendimiento. Ahora, todo muy bonito, vamos a negociar. ¿Negociar con quién? ¿Con Barbecue? No, eso es imposible porque ya el presidente, el primer ministro, ¿verdad? Como es la denominación que se da en Estados Unidos, pues, en Haití, porque es un régimen Es un régimen parlamentario. parlamentario. Asumió ya públicamente la defensa de la construcción del canal. Es decir, ya es un asunto de Estado. Ajá. Por lo tanto, ya es con el Estado haitiano que hay que conversar. Llámese a través de... son autoridades que no son legítimas, Sí, pero son autoridades. pero son las que hay. Son las que hay. Sí, no podemos imaginar ahora que otro era... Y mucho menos pensar que puede haber otro interlocutor que no sea el presidente, el primer ministro Henry, que está en una situación bastante compleja en su No, propio él país. está en la cuerda floja, pero una cosa que Sí. tenemos que estar bien claros. Lo primero que cuando hay autoridades formales, institucionalmente establecidas, legalmente constituidas, que es el término correcto, nosotros hemos negociado y nunca se ha cumplido nada. Es otra cosa. Si vamos a negociar ahora con unas autoridades de facto que no tiene control de su territorio, que los propios haitianos no los respetan, nosotros llegamos a un acuerdo con estos individuos Y los nuevos dicen, no, y eso fue con ellos. tú lo y sabes. dicen no, los nuevos no, pues ni siquiera eso. Dicen Barbecue y las bandas, no, eso fue el gobierno. Nosotros no reconocemos eso. Y es casi seguro que dirían Entonces, eso. nosotros, ¿en qué situación quedamos nosotros? Bastante difícil porque antes de que se dé ese conflicto, ya se unió el país número 12 que va a encabezar, se va a sumar a la misión Haití. Sí. Haití está casi. Y tuve información ayer que los propios ya Estados Unidos habían preparado ya la parte del contingente que viene para Haití, porque es de que Kenia, entre comillas, que va No, Kenia va a encabezar. a encabezar. Sí. Yo también le pongo entre comillas. Pero también hay que analizar todas las vertientes de esta ocupación. Entonces, ¿y la ocupación con quién dirigimos? ¿Con los presidentes o con los ocupantes? ¿Y los ocupantes no tienen autoridad para negociar nada? No. No. Desde el Pues punto de no vista son autoridades. Desde el punto de vista formal. No, pero que no tienen calidad para firmar nada. Desde el punto de vista formal. Entonces no puede negociar nada, Alejandro. No son ni siquiera ocupantes. Son una misión para acompañar a la Policía Nacional, que es la idea de
que se esbozó en su principio para fortalecer la capacidad operativa de la policía. Pero en la mayoría Véase bien, en la mayoría de las para darle invasiones, mayor poder de fuego a la policía. en la mayoría de las invasiones que ha hecho los Estados Unidos, que han sido cientos y cientos en el mundo, uno de los grandes resultados, y lo acaba de denunciar incluso el gobierno sirio en el día de ayer, es que en ese proceso Estados Unidos se quedó con una parte importante de los pozos petroleros que ahora lo está sacando en cantidades industriales en el propio Siria. Sí. La base militar que tiene ahí ha servido para proteger esos bienes que son sirios, ¿verdad que sí? Y llevárselo, y ha hecho una denuncia pública en el mundo. Y no solamente ha sido en Siria. No en todas partes. En todas partes, una de las cosas que se apoderan es de los recursos naturales de esos países. No, el accionar milenario, bueno, centenario, porque tiene 1000 años Estados Unidos. Centenario de Estados Unidos ha sido apoderarse de los recursos a donde llega. Claro. Aquí no se quedó con los recursos, ¿no? No, aquí no se quedó. No porque se quedó con todo. Pues aquí no había recursos. No, ¿Cuáles no se quedó con todo. En Haití se quedó con todo lo que ve allí. Claro, en 19 años de intervención. 19 años de intervención. Sí. Aquí fueron 8 y en Haití 19. Hicieron todo lo que les dio la gana. Dejaron dictadores hasta el otro día. Por eso es porque se quedan con todo. Cuando tú te quedas con el ejercicio del poder, con todo lo que diriges, entonces tú eres dueño de todo. Pero en este caso, caso no es una ocupación. El monigote que está ahí, bueno, yo no estoy tan seguro de eso. Bueno, no es una ocupación porque Estados Unidos se ha cuidado de no estar al frente de la, sí. de la operación. De no decirlo, probaste al frente. Olvídate de eso. Ellos no estarán al frente, pero cualquier beneficio que se derive de eso, se quedan con ellos. Claro que sí. Pero bueno, lo que queremos resaltar es esa exhortación de la OEA. El doctor Leonel Fernández había propuesto justamente que el país solicitara una reunión de cancilleres de la OEA para este tipo de... para que se viabilizara algún tipo de entendimiento diplomático. Y todo se resume a la pregunta que acabamos de hacer. ¿Negociar con quién? Bueno, con lo que hay en Haití. Yo estoy claro. Lo que no puede seguir la República Dominicana, ni la sociedad dominicana sobre todo, es seguir alimentando un conflicto, primero que no es real, no es de la magnitud que lo dimensiona. Yo creo que hay que escalarlo. Segundo, creo que hace bien República Dominicana con rehabilitar el canal de la vigía que le va a permitir tener un control de las aguas para negociar en condiciones diferentes. Pero creo sobre todo que hay que seguir apelando al mecanismo de la OEA como órgano de entendimiento y así establece su carta democrática entre los países, bueno, que sea Francia, no estoy de acuerdo, la OEA, esa ley que se llama OEA, ese es el órgano formal bueno, sí, de entendimiento entre nosotros. Porque la OEA y Almagro son tan legítimos como los gobiernos de Haití. Son tan ilegítimos o legítimos igual. No. Ahí no estoy de acuerdo. Este individuo está ahí legítimamente. Fue elegido y reelegido por el pueblo, bueno, por la comunidad de naciones. De países, claro que sí. ¿Y Haití con lo que tenía fue que eligió a Henry también? No, claro que no. Bueno, por eso, ¿y quién, después que mataron a Jovenel Moïse, alguien tenía que sustituirlo? Bueno, lo sustituyó, o sea, siguió en ejercicio José. Sí. Y como ya el presidente Jovenel Moïse había propuesto a Henry, sí, entonces él asumió. Claro. Pero él asumió sin Congreso. Él lo había puesto para canciller. Para primer ministro. Para primer ministro, claro. Sí. No, Joseph era canciller. Sí. Y lo había propuesto a Henry para primer ministro.
y Joseph estaba de interino, Sí. en lo que el Parlamento, un Parlamento que no existe, ratificaba. Bueno, pero lo que había en Haití fue el que formalizó a Joseph, a Henry. Nadie lo formalizó. Estados Unidos fue que dijo. Yo sé, ¿cómo se llama? No, Henry es el primer ministro, dijo ya Estados Unidos. Porque ya había sido señalado Sí. por Moïse. Sí. Señalado, porque Haití son de esas cosas que tú dices, pero ¿y cómo ocurre? Pero y ven acá, ¿con qué yo puedo graficar un poco lo que pasa en Haití? Así rapidito. Haití no tiene ninguna fortaleza institucional. No, absolutamente ninguno. Pero Haití no tiene una tradición democrática que, digamos, de los 200 años que tiene, 220 años, el fuego en el 4, 219 años que tiene la independencia de Haití. Ha conocido gobiernos democráticos en menos de los 19 años. Después de 200, han sido dictaduras, han sido ocupaciones, han sido divisiones del territorio de un emperador en el sur y otro emperador en el norte. Tiene poco tiempo de democracia. ya, pero yo me refiero a la credibilidad. Escúchame. La credibilidad de Haití Déjate y decir. de Almagro. Déjate Para mí decir. están iguales. Entonces Haití, de ese temperamento tribal, Sí, una locura, macho. salta a un régimen parlamentario. ¿Sabe dónde que hay regímenes parlamentarios? Ofrécome. En Europa. Sí. En Alemania hay un presidente, que nadie sabe quién es. En Italia hay un presidente, que casi nadie sabe quién es. En España un jefe de Estado, que es el rey. Y un jefe de gobierno. Y un jefe de gobierno, primer ministro. Pero son regímenes parlamentarios, Sí. que dirige el gobierno Es un legislador. primer ministro. Sí, Un primer ministro designado por el legislativo, sí. Que a su vez es el legislador. que a su vez es el primer legislador. Sí. Haití tiene un régimen parlamentario, Una locura. presidente y primer ministro. ¿Tú te imaginas? Saltar de una tribu a Europa. Que eso nunca se ha adaptado en Haití. En Haití, para los fines, eso es una caricatura de régimen parlamentario. Claro, porque ¿qué es lo que va a hacer? Donde no hay instituciones, ni hay nada. Tú te vas a dar el lujo del primer mundo. Ahí tenemos en Haití Pero un asunto que no existe. si tuvieran instituciones, pues se puede el lujo. Eso es un punto de avance. No, hombre, no. Ellos quisieron parecerse a los franceses en ese sentido. No, pero ven acá, por favor. El presidente iba bien. Ajá. Jefe de gobierno y jefe de Estado, todos juntos. Lo que es aquí. No, aquí hay una distorsión terrible también. No, aquí el presidente de la República es el Es presidente el dueño del de gobierno, todo. jefe de gobierno y jefe del Estado. Claro, jefe de todos los poderes del Estado. ¿Y en Estados Unidos qué? ¿No es jefe de gobierno y jefe del Estado también? No, pues es muy diferente. Lo que se llama régimen presidencialista. Bueno, sí, presidencialista, pero no es el dueño de los poderes. Eso funciona, los poderes, esos poderes independientes. Pero es el dueño, Realmente. el dueño del Poder Ejecutivo. Del poder ejecutivo. Y aquí el presidente de la República, que es el jefe del Estado y jefe del gobierno, es el dueño del Poder Ejecutivo. Sí, pero no. Igual que en Estados Unidos. Pero no del poder legislativo. Bueno, aquí no. No. Ni en Estados Unidos tampoco. Aquí sí. No. El partido que dirige el gobierno es el jefe del Congreso de todo lo que sale ahí. Y si el legislativo lo dirige, lo gana la oposición, lo gobierna el presidente. Lo compran los que están en el gobierno. Coño, y así que tú orientas a la gente. No, pero es que es así. Esa es la práctica. O Ahora, busca cuando el PLD, que era lleno de pulcritud en un tiempo, el gobierno de Hipólito Mejía no compró 10 legisladores del PLD para pasar una propuesta. O busca cuando los legisladores del PRD se pasaban para el PLD
para probarle alguna cosa, por otras razones, que no voy a decir aquí porque por asuntos de higiene, no lo puedo decir aquí en público. Que son razones bancarias. Sí, sí. Vamos a la pausa. Señores, hay episodios de la historia que marcan de manera determinante el discurrir del mundo. Por ejemplo, todo lo que ocurra alrededor de la Segunda Guerra Mundial crea una hipersensibilidad en las sociedades. Y hay elementos que afloran. Por ejemplo, fue el domingo, bueno, la semana pasada, estuvo el presidente de Ucrania en Canadá. Se reunió con el primer ministro, fueron al Parlamento. En el Parlamento presentaron a un héroe ucraniano de la Segunda Guerra Mundial y un señor de 98 años. Y todo el mundo se paró y lo ovacionó, incluyendo el primer ministro que estaba ahí. ¿Qué ocurre? Que el individuo participó en la Segunda Guerra Mundial, pero como parte de una fuerza nazi. Ay, mi madre. De un contingente ucraniano que dependía de las terriblemente criminales SS, de la policía secreta De Hitler. Entonces ese brazo ucraniano dependía de las SS. Le atribuye muchísimas tropelías, muchísimos crímenes, como todo lo que hizo el régimen nazi. Bueno, pero se ha armado un quilombo, como dicen los argentinos, de tal manera que el presidente del Parlamento, el presidente de la Cámara de Diputados, que se llama la Cámara de los Comunes, porque eso como depende de Inglaterra, Sí. tiene la misma denominación. La Cámara de Diputados renunció, pidió disculpas, todo el mundo está pidiendo disculpas, que no sabían que el individuo sabían que había participado en la Segunda Guerra Mundial, pero pensaban que era del lado bueno. justo, ¿verdad que sí? Pensaban que era el lado correcto de la historia. No, fue de un contingente de unos 40,000 miembros que lucharon nada más y nada menos que contra Rusia en aquella ocupación que fue su desgracia, ¿verdad? Que auspició Alemania. El llamado Frente Claro. del Este, Sí. que selló su desgracia, y ese contingente de ucranianos fueron reclutados por las SS y combatieron contra Rusia. Bueno, pero ahora todos están dando de pecho, que no sabían que el pobre anciano había sido del lado incorrecto de la historia. Pero Todo el mundo pidiendo disculpas. Sí, pero lo que ha hecho Rusia desde un principio es denunciar que es el renacimiento del nazismo, ¿verdad? Claro. Engendrado en Volodymyr Zelensky en Ucrania como la razón fundamental para ellos actuar en Ucrania. Es para detener el supuesto renacimiento del nazismo. Con tanta mala suerte para estos propagandistas Ay, sí. que el Parlamento estaba lleno de judíos. ¡Ay! Que habían sufrido la consecuencia Imagínate. terrible del holocausto. Imagínate lo que eso ha creado, un remolino. No, pero eso lo que hizo fue poner al desnudo la realidad sobre Ucrania, sobre lo que piensa Zelensky, cuál es la ideología de él. Pero un abogado que no es del Parlamento, sino que es un abogado importante Oye el argumento de él, pidiéndole disculpas a todo el país, al mundo, ¿verdad? Que Putin fue que los hizo aplaudir a un nazi. ¿Qué Putin? Que ellos aplaudieron, como estaba en contra de Putin, Putin nos hizo aplaudir a un nazi. Oye, qué argumento. Oye, qué excusa más irresponsable. Sí. Lo que ocurre es que ellos pensaban, y el bandido este que sirve de cabeza de turco,
el presidente de Ucrania, él sabía bien Perfectamente. sabía perfectamente que era un nazi. Pero ahí Lo presentó ahí como un héroe de guerra. como un héroe, porque para él es un héroe. Sí. Es decir, aquí los trujillistas de la República Dominicana asumen que Trujillo es el papá de este país, No, que no, es el líder y un héroe. Que no hizo nada malo. Y claro, un santo. Y balagueristas, hasta aquí sentados en este escenario, se han pavoneado de todas las... Aquí no se sienta Balaguerita a pavonearse. ¿Quién? sobre la bondad de Balaguer. Bueno, Para las ellos, cosas Balaguer, buenas que hizo Balaguer. y hubo un grupo contrario que lo declaró hasta padre de la democracia. Bueno, pero No pudo haber sido un título más burlesco. más aberrante. ¿Verdad que sí? Más burlesco. Oye, dígale que sea un promotor del desarrollo. Yo estaría de acuerdo, ¿verdad? Que Balaguer fue un gran constructor. Claro, claro. Carajo, pero padre de la democracia. El padre de la floresta. Bueno, sí, una los visión recursos naturales. amplísima. Claro que sí. Pero de Pero la democracia. que es lo que decía que era atropellado la democracia. Un hombre que nunca, la democracia le causaba Nunca- escozor. Nunca creyó en la democracia. Nunca, para nada. La democracia nunca la aplicó en nada. No. Si no creía en esa vaina. No, para él era una vaina. Claro, para él era una vaina la democracia. Mira eso. Tan Sí, estoy promoviéndolo. Tan efectivos los muchachos. Porque ahí subyace lo más No, profundo. ustedes ¿Por qué no pone los crímenes de los 12 años ahí en esa época? ¿Por qué, Eso es lo que debe poner. por qué mejor no pusiste Putin ahí? ¿Verdad que sí? Por cierto, que estamos hoy a 26 y el mes de septiembre del 1970. A 26 hoy. a 27. Ah. Fue uno de las épocas, primero de los hechos antidemocráticos más aberrantes del país. El derrocamiento de Bose, que fue el día 25, que fue el principio de... El principio de la desgracia. Sí. La muerte de Amin Abel, un brillante y otros tantos, así. Sí. Entonces, ¿cómo tú vas a decir? Pero también en septiembre no porque se firmó el acta institucional. Claro, después de la invasión. Para desocupar la... Claro, el 3 de septiembre. Sí. Es decir, hay gente que está muy convencido. En Haití hay gente que adora al Papadó. Y dice, ay, ¿por qué no vuelve el Papadó? Tú me puedes decir lo que te dé la gana. Tú me puedes acabar. Cuando digo Papadó es a Jean-Claude Duvalier. Está autorizado a acabar conmigo. Uy, Pero si Jean-Claude estuviera ahí, no hubiera ese desorden que hay en Haití. qué barbaridad. Oye. Te estoy diciendo. Ese desorden nada más tenía el derecho a él a tener Está desorden. autorizado a acabar conmigo. Lo que te estoy diciendo es la realidad. Hay países que no están preparados para la democracia. Haití no está preparado para ninguna democracia. Lamentablemente eso es así. Eso es así. A veces uno tiene que arrancarse la vestidura porque no tiene a veces respuesta para los acontecimientos. Pero en Haití es una verdadera desgracia. Desgracia, sí. Hasta que no haya un periodo de estabilización férrea que imponga un marco institucional por mucho tiempo, eso entre los actores internos no tiene forma de que se pongan de acuerdo. Ahí no hay forma. Mira, desgraciadamente, por ejemplo. Ahí no hay forma. Eso es así. Es un caso perdido. Hasta mañana.